Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Bueno, ya estamos de vuelta después de este primer break comercial. Como comentábamos en el primer bloque, el invitado de hoy que nos trae una conversación extremadamente importante e interesante sobre biotecnología. Tenemos el gusto de contar en esta conversación con Néstor Roca. Los voy a presentar. Néstor tiene una linda experiencia profesional en el ecosistema nacional de emprendimiento e innovación. Ahí también le vamos a preguntar algunas cosas de ello. Néstor es Head of Technology Management de Phage Lab, empresa chilena que está haciendo sus armas también en el mercado brasilero. Él nos va a contar bien qué es lo que hace Phage Lab, porque no mucha gente, probablemente mucha gente lo ha escuchado en el ecosistema, pero no sé si todos tienen suficientemente claro qué es lo que hacen. Te quiero dar la más cordial bienvenida, Néstor. Bienvenido a Enlace Brasil y gracias por estar con nosotros. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Feliz acá de contar la experiencia y de lo que estamos trabajando aquí en FageLab. Sí, Eso, muchas gracias. Y dale, reencontrarnos dale. con una amiga también, con la Patti. De los largos Ya, años del ecosistema. Así es. Néstor, cuéntanos un poquito eso de tu carrera. Tú eres ingeniero en biotecnología, ¿cierto? Y has trabajado en Sí. distintas instituciones acá en Chile en el mundo de la innovación y llegaste a Phage Lab hace algún tiempo. Cuéntanos cómo ha sido esto de llegar a una empresa como él e instalarte además en Brasil. ¿Cuál han sido la, la, la experiencia? Cuéntanos un poquitito ahí de las anécdotas también. Sí, bueno, o sea, yo ya llevo como casi 9 años trabajando desde que salí de la U, ingeniero en biotecnología. ¿Ya? Y en un comienzo la mayor parte de mi carrera la desarrollé en instituciones que ayudaban a emprendimientos a poder escalar o desarrollarse, incubadoras. Ahí conocí a la Patti también en Imagine Lab, temas digitales, trabajé harto ahí en temas con Corfo, con Capitales Semilla. Después me moví al ambiente más universitario de la transferencia tecnológica, trabajé en el Hubapta, uno de los 3 hubs de transferencia tecnológica. Trabajamos con 22 universidades y tratábamos de mover los spin-off o las EBCT, estas empresas de base científica tecnológica, desde las universidades, ¿cierto?, hasta que pudiesen escalar como un negocio. Entonces era otro paradigma de hacer negocios, tratar de que los investigadores se subieran a la micro. eh, y desde ahí migré a lo que hoy es mi trabajo, que es FakeLab, que ha sido totalmente diferente a lo que hacía, porque anteriormente siempre estaba como por fuera de los emprendimientos, ¿no? Como apoyando a los emprendedores, Como un trabajando facilitador. claro, como un facilitador, conectándolos con capitales. Generalmente las oportunidades de financiamiento que hay aquí en Chile son importantes, tanto en Corfo como la NIDA ahora. Eh, pero no estando dentro. Y hoy día estando dentro de una startup que se ha transformado más bien, yo creo, en una scale-up de biotecnología, que lleva más de 10 años trabajando aquí desde Chile. Eh, Hoy día tenemos prácticamente colonizado el centro de innovación acá en Santiago. Eh, ha sido súper, súper desafiante. O sea, ver la maquinaria desde dentro de un emprendimiento cambió mi perspectiva a 180 grados, o sea, totalmente diferente a lo que estaba haciendo antes. Y ha sido muy entretenido y aquí en FaceLab ya llevo casi un año y medio, voy para los 2 años. eh, eh, que esto, trabajar en emprendimiento siempre se multiplican como año perro, así que siempre estamos molestando, aquí estamos como 7 años. Eh, y bueno, esta idea nace con ahora 3 fundadores que permanecen en la empresa. Uno de ellos es mi jefe directo, que es Pablo Cifuente, que es el CTO, Hans Pieringer, que es el CEO, y Nicolás Ferreira, que hoy día es el director de venta, y él se mudó a Brasil hace ya 3 años, en el sector de Paraná, y ahí empezaron las primeras, por así decirlo, líneas de internacionalización a Brasil. A mí me ha tocado verlo ahora en este año y medio, con toda la parte de trabajo con clientes y con el desarrollo de nuevos productos, el registro de productos en Brasil, empujar exportaciones, importaciones. O sea, hemos tenido que estar apoyando
y toda la empresa remando hacia el mismo lado. O sea, hoy día el mercado más importante que tiene la empresa es Brasil. Excelente, excelente. Oye, Nes- te pasaste, perdón, Pati, te pasaste como al lado interior. O sea, hoy día probablemente podrías dar infinitamente más consejos que los que dabas cuando estabas en Imagine o en Sí, Javapta, no. porque con las manos en la masa es distinto. Sí, sí, totalmente, es totalmente diferente. Siempre como un facilitador, porque nunca estaba en la línea como del emprendedor propiamente tal, pero es diferente trabajar con el vértigo de estar dentro de un emprendimiento que depende de la venta, que depende de capitales, sobre todo porque la biotecnología, hacer I+D en Chile y en el mundo es súper caro. Entonces, no te sirven 60 millones de un capital semilla solamente. O sea, uno siempre tiene que pensar en grande, los insumos, los equipos de laboratorio, o sea, esa cuestión es heavy mantenerla. Y como te digo, lo que más cambió en mí, yo creo que es este vértigo, ¿no? Como esta sensación como de que todo avanza muy rápido y tú te tienes que ir adaptando constantemente, pero la meta final es siempre la venta. O sea, un emprendimiento, un negocio vive de los ingresos, vive de vender para así mantener toda la estructura. Y eso es, yo creo que es un denominador común en un negocio. ¿Eh? Entenderlo desde adentro y lo fundamental, creo que ha sido un cambio de perspectiva muy relevante a lo que hacía antes, en el fondo de apoyar emprendimientos a conectar con inversión, básicamente. Sí. Oye, Néstor, qué rico tener a Néstor acá. Nosotros trabajamos en Imagine. Sí. Néstor a mí no me gusta decir esa palabra jefe, menos con Néstor, No. porque como a veces lo toman medio, pero Sí, como uno bien de o los mal. mejores jefes que he tenido en la vida y eso Ah, qué lo digo a lindo. todos, no estoy acá tirando flores, él sabe y los que me conocen saben. Fue un excelente líder, una excelente experiencia que tuvimos trabajando justamente ahí buscando clientes en algunas situaciones récord. Tuvimos una muy buena experiencia en esto. Y me alegré muchísimo cuando nos juntamos por un almuerzo por casualidad y que estaba trabajando en Feixe con Brasil. Y siempre conversábamos de este tema de Brasil. Y Néstor, me gustaría que tú nos contara ahora en primera persona, porque Mm, es distinto a un chileno viviendo esta experiencia de lo que yo pueda como brasileña estar contando acá. Pero ¿qué diferencias has notado tú trabajando ahora con Brasil en términos de emprendimiento, de la cultura? Cuéntanos un poquito mm, cómo está siendo esa experiencia. mm. Bueno, eso me toca muy desde mi trabajo. O sea, una de mis funciones aquí dentro de Fate es ver toda la parte de conexión con universidades, con fondos, con las oportunidades que hay, ¿cierto?, de subvenciones. O sea, toda esa línea como para poder fomentar un poco las actividades que tenemos de I+D acá en Fate Lab y la expansión que estamos haciendo hacia Brasil. Y creo que lo principal, y puede sonar un poco quizás redundante a lo que uno lee, pero cuando uno lo ve, realmente lo entiende, es la escala. Es como, todo en Brasil es demasiado grande, gigante. Es como, o sea, uno no entiende la dimensión hasta que empieza a ver números, hasta que empieza a ver ciudades. O sea, la cantidad de emprendimientos que hay en una ciudad es impresionante. El tema de la biotecnología en Brasil se viene desarrollando desde mucho, mucho tiempo, mucho más que en Chile, sobre todo porque Brasil tiene una economía pujante en la agricultura, entonces una de las primeras líneas que tuvo la biotecnología en los 80, incluso después en los 90, fue los alimentos transgénicos. Entonces, como que Brasil tiene una historia de biotecnología mucho más fuerte de la que tenemos acá en Chile, eh, en toda esa parte, y, y todo el ecosistema también está multiplicado en esa misma escala. Pero a diferencia de lo que uno cree que la escala puede ser más grande, creo que también es muy parecido la estructura de cómo están organizadas las instituciones. Obviamente
entendiendo la escala, de nuevo. O sea, si acá tenemos una institución, en Brasil hay 10, ¿cachai? O multiplicado por 10 o por 20 inclusive. Entonces, y por cada región, al ser una estructura federal también uno tiene que entender que estos fondos o que la estructura de los emprendimientos depende mucho de las regiones, ¿no? Eh, Acá nosotros en Chile, por el país que es muy largo, tenemos como regiones muy marcadas, que es centro, sur y norte y quizás los extremos, ¿no? En Brasil hay un ecosistema sur, noreste, sur, centro, norte, Amazonía por el otro lado. Eh, es realmente impresionante cómo entender esa diversidad del ecosistema brasileño, la escala, pero también creo que en cuanto a estructura no son muy diferentes y particularmente en términos del ecosistema de emprendimiento e innovación, el símil de lo que aquí nosotros tenemos en Chile, que es la Corfo, que es muy importante, y hoy día la NIT también, en términos del Ministerio de Ciencia, que ahora tomó varias líneas de financiamiento, sobre todo para biotech, para EBCT, que es el Startup Ciencia, por ejemplo. En Brasil, todo eso está casi concentrado en FINEP, que es la agencia que depende del Ministerio de Ciencia, que es una agencia de fomento para la investigación y el desarrollo, y que tiene muchos programas para startups digitales, siempre en temas como de innovación, y tienen una estructura de fondos en que FINEP, a diferencia, por ejemplo, de lo que hace Startup Chile, financia emprendimientos por medio de stock option también, una figura como en la que también es una nota convertible, como que tienen opciones eh, por cierto tiempo, y tiene una estructura también de subvenciones mucho más parecida a la que nosotros tenemos en Chile, en donde el Estado no te pide opciones a cambio, y tienen otra parte, que eso es lo que yo he encontrado muy diferente a lo que ofrecen en Chile, que es la estructura de créditos. Créditos como tal que el Estado te ofrece para emprender y que parten desde los 15 millones de reales, o sea, una brutalidad de plata. Eh, y eso es diferente, porque acá en Chile como que somos un poco reacios a los créditos y lo vemos más asociado a la banca, ¿cierto? Y Corfo en realidad la estructura de crédito quizás no es tan conocida como lo son los fondos de subvenciones. Y eso como que me ha cambiado un poco la perspectiva de cómo es el ecosistema allá. Oye, Néstor, y en esto de la conversación, en tu rol además muy activo de vincularte con actores del ecosistema, a ti te preguntaba recién con el choque cultural. Siempre Ah, nosotros también tenemos como un mm, ejemplo del brasilero simpático, muy mm, alegre, ¿cierto? Pero ¿cómo es en el mundo de los negocios? ¿Cómo es respecto, como si te ha costado o no el manejo del idioma, si es súper relevante o no? Porque acá, te parto diciendo que una de nuestras hipótesis es que hay un tema que hay que resolver para el emprendedor chileno, pero mm. creemos que es mucho más mental que real. Cuéntanos tú cuál ha sido tu experiencia, digamos. Wow, para mí fue un balde de agua fría, pero no fue tan difícil insertarme, pero yo creo que tiene que ver un poco con mi personalidad. Como yo soy un tipo más chispeante, no sé, me gusta reírme, como agarrar el deseo para la gente, como se dice acá en Chile. Entonces, como que esa facilidad creo que se entiende muy bien en Brasil, porque los brasileños son chispeantes, son más informales, son muy informales, son mucho de WhatsApp. Nosotros somos como una cultura, a diferencia de Brasil, como mucho más formal, de correo, como más estructurada. En Brasil, mi percepción ha sido que no es tan así, es más fácil conversar y quizá uno de los puntos más importantes es que al brasilero tú tienes que ir al grano, como que no entrar en mucho rodeo, o si el rodeo es como parte de la dinámica, como para contar una anécdota, etcétera, sí, pero cuando tú necesitas algo, tienes que ir al grano. Es como, esto es lo que quiero, esto, bla, bla, etcétera. Si no, como que se pierde, se difumina un poco el concretar cosas. Eh, y lo otro que es súper importante y que acá FaceLab lo ha entendido, y de hecho yo a los 4 meses que empecé a trabajar, yo partí el 2023, el año pasado,
ya me metí a clases de portugués. Acá casi la mitad de la empresa está en clase de portugués, 2 veces a la semana, con Helen, que es una profesora carioca, pero fala como paulista, então se entende un pouco melhor o portugués. Y, y es muy importante aprender a hablar portugués, porque en Brasil, eh, si bien el portuñol es un idioma universal, eh, el portugués es muy importante porque es un país muy nacionalista. Entonces cuida mucho su industria, su gente. Entonces uno se tiene que adaptar a esa cultura desde dentro aprendiendo portugués. Y creo que la llegada es mucho mejor cuando te ven eh, a un extranjero tratando de hablar su idioma, que entrando de lleno, no sé, pues hablar inglés, que inglés no es muy difundido en Brasil. O sea, son muy pocas personas las que hablan inglés. Eh, y tiendo a pensar que el español, sobre todo en el sector sur, que es donde nosotros trabajamos más, la región sur, es mucho más fácil si uno fala más devagar, ¿no? Eh, y creo que es eso, o sea, la gente que está pensando irse a Brasil o hacer negocio en Brasil, un punto importante es aprender el idioma y entender un poco esta cultura, como te digo, que es como más informal, pero al grano. Es como, tiene una mezcla como de muchas cosas muy diferentes a las que hacemos acá en Chile. Néstor, ¿y ya aprendeu os sotaques? Te va No, con eso, de los acentos? ainda não. Oh, sinto que estou em prática de meu português agora. Ah, Helen debe estar muito orgulhosa de mim. mas você Eh, já tem aí uma novidade aí, que você já passou de nível e tudo, né? sim, agora estou em nível A2, que é o básico intermédio, intermediário. Mas eu não tenho vergonha, então eu falo portunhol nas reuniões, é um pouco a personalidade de cada um, não? Eh, pero sí, o sea, yo creo que los diferentes acentos, que son los sotaquis, eh, creo que la región sur ha beneficiado un poco el hecho porque hablan muy parecido, mucho más que es como la región gaucha, ¿no? Como Porto Alegre, Paraná, Santa Catarina. Eh, Son regiones en las que el entender lo que están hablando es mucho más fácil, porque siento que está como más parecido al español, no sé. Ya cuando uno empieza a subir en Brasil hacia el norte, es donde siento que se empieza a complicar ahí un poco los sotaquis, como de entenderlo fácil, sobre todo la zona norte, donde como que se pega mucho algunos acentos, no sé, por la pronunciación de la ch, como de la y, como, eh, a nosotros aprendimos que les encanta la letra I, como que siempre sale la letra I en alguna palabra, eh, y de a poco como ir como entendiendo, como ir falando con personas diferentes, como que uno va aprendiendo el idioma, pero una cosa muy importante eh, es estar hablando, o sea, cuando uno ya se mete a hablar portugués o aprenderlo, eh, lo importante es estar hablando con personas diferentes, ver videos de distintas partes porque realmente cambia mucho. Y bueno, también se da que Brasil tiene una población indígena también muy importante, entonces también en algunos sectores se habla mucho dialecto. Entonces, eso también es relevante porque no es mentira cuando uno dice que Brasil dentro de Latinoamérica es un continente por sí solo. Entonces, eh, creo que esa riqueza, como esa diversidad del idioma, eh, también puede ser o tornarse una dificultad cuando uno está aprendiendo. ¿Sí? Eh, a nosotros nuestra profe nos habla como Sao Paulista, pero ella es carioca y a los cariocas es difícil entenderle, de Río de Janeiro. Es difícil, tienen un acento muy marcado, como muy fuerte, entonces, y falan muy rápido. Entonces, uno queda así como, oh, dijo eso, dijo eso. Y de ahí, bueno, tengo un millón de anécdotas
de reuniones y cosas así, de palabras que suele pasar cuando uno está aprendiendo el idioma. Y esas anécdotas yo tengo también acá un listado que me pasó Sí. al revés, esa es la venganza ahora. Ahora les pasa cuando el chileno también habla muy rápido. Néstor, y aparte del idioma, de entender la cultura, de Mm. conocer a las distintas regiones, ¿cómo ha sido esto de estar viajando más seguido, Mm. de tener que establecer conexiones? Porque hemos conversado en algunas situaciones de que estabas hablando con autoridades importantes en Brasil. ¿Y cómo fue Mm. ese acercamiento y estar viajando? Estar en... Sí. Sí, o sea, para hacer un disclaimer, yo creo que he tenido más reuniones con gente de forma telemática. Eh, yo ahora hice mi primer viaje a Brasil, hace poco a una conferencia en Brasilia, entonces me tocó conocer igual o sea, en vivo y en directo una ciudad totalmente diferente a todo lo que es Brasil, que Brasilia es una ciudad construida de la nada, súper como no sé cómo explicarlo, pero es una sabana con mucho edificio, con mucha como movimiento como político, pero tiene casi 3 millones de personas de habitantes. Entonces, es totalmente diferente, por ejemplo, a lo que se puede vivir en Sao Paulo o en otras ciudades donde hay mucho ajetreo. Eh, Brasilia en ese sentido es como casi un paraíso en términos como de habitabilidad. Eh, pero fue muy interesante porque estuve casi una semana eh, y todos los días me toca interactuar con gente en Brasil. Y como tú dices, nos ha tocado mucho hablar con autoridades, principalmente porque cuando uno va hacia un país, uno tiene que empezar a posicionarse, pero también entender cómo es la política de ese país, cómo son la legislación de ese país, qué oportunidades hay para que empresas puedan optar cierto a beneficio o cosas así. Y eso se tiene que hacer golpeando puertas, o sea, no hay ninguna otra forma, muy parecido a a lo que es vender, pero desde otra forma, como generar conexiones. Ahí nosotros nos hemos conectado muy bien con la Embajada de Brasil, que nos ha ayudado mucho, también la Embajada de Chile, ProChile, eh, no, de hecho, cuando FaceLab llegó, fue importante el apoyo que recibimos de ese aspecto. Y ahí hemos tenido muy buenas conexiones con distintos ministerios. Nosotros trabajamos muy de la mano con MAPA, tú lo mencionabas al comienzo, que es el Ministerio de Agricultura de Brasil, y es porque necesitamos registrar nuestros productos en MAPA, que es el símil de lo que acá en Chile sería el SAC, ¿cierto? Eh, que en el fondo, si uno tiene que vender un producto que es un aditivo o un producto veterinario, etcétera, necesita un permiso sanitario y para eso tú tienes que presentar pruebas, etcétera. Entonces ahí también hemos tenido un acercamiento y quizás el primer cambio que uno hace cuando llega a Brasil y que a mí me pasó es que es mucho más fácil conseguirse contactos en Brasil que en Chile. Porque a diferencia que somos un país más chiquitito, creo que uno a las autoridades acá las ve como en el Olimpo. O sea, a mí me suele pasar como eso, como que están muy lejanas, ¿cachai? Eh, a diferencia de lo que es en Brasil, que son mucho más abiertos a hablar con todo el mundo, que es igual, bueno, uno tiene que cuidar cuando uno habla con autoridad, uno tiene que tener un cierto approach como empresa, a que la empresa tiene políticas de compliance como súper relevantes, todo lo dejamos como en acta o cosas así. Eh, pero es todo un arte vincularse con autoridades, saber, entender un poco los momentos políticos, porque las empresas se tienen que mantener más bien neutrales ante eso. Eh, entonces, como que toda esa dinámica ha sido súper entretenida, pero en Brasil creo que en toda estructura hay como una facilidad de hablar, pero creo que lo complicado de eso es saber cuál es la persona que te puede ayudar a conseguir tu objetivo. En el fondo,
porque son tantos, es tan grande que dar con la persona es complejo, ¿sí? Pero inclusive si uno se como que empieza a navegar por las distintas agencias de Brasil, todos los teléfonos de oficina y emails son públicos de todas las autoridades. Y eso como que yo miraba y yo decía, oh, wow, como que es diferente como a la estructura que hay aquí en Chile. Gracias, Eso ha Néstor. sido como lo... Oye, perdón, es que tengo que interrumpir porque nos están pidiendo que vayamos al break que nos corresponde ahora a mitad de Bueno, programa, así que, pero antes de irnos, yo quiero dejarte un poco la pregunta, Néstor, que a la vuelta nos explique en un pitch de 2 frases qué es exactamente lo que hace FageLab para el mercado agro y agroindustrial de Chile y del mundo. Así que los dejamos, perfecto. acuérdense de seguirnos en redes sociales. Vamos a un break cortito y volvemos para seguir conversando con Néstor Roca. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.